En comunicación con el amigo ya, el profesor Carlos Ríos, profesor de Economía Política, que nos va a dar una mano para comprender lo que significa este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Tanque? Acá bien, con un poco de agua en el estudio de la radio, pero estamos firmes y con un gran interés de esta causa. Algunos, los que ya tenemos unos cuantos años, hemos vivido algo así, pero otros todavía es la primera vez que se vive un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en este caso, el caso del presidente, que lo celebre como una fiesta. Bueno, ¿nos podés contar algo de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Cómo no? En primer lugar hay que decir que hasta hace cuestión de días estaban desmintiendo terminantemente que iban a devaluar. Que no, que estaba firme, que incluso si se liberara el tipo de cambio podría bajar y no subir. Eso es lo que dijeron durante muchísimo tiempo. Incluso se peleó con alguien muy afín a este gobierno, como es Domingo Cavallo, a otros que llamaba mandriles, econochanta, etcétera, etcétera. Pero resulta que a la hora de la verdad, y si no fuera por la asistencia desesperada del Fondo Monetario Internacional, esto se caía pero como un piano. Entonces recurrieron a esta ayuda, entre comillas, de emergencia, como es el fondo, endeudándonos más, que como en eso Milei tenía razón cuando decía que es una inmoralidad, una estafa que va a caer sobre las generaciones futuras, incluso aquellos que todavía no nacieron, cuando lo hagan van a quedar con una deuda pendiente para toda su vida, que es la deuda externa, que condiciona la economía nuestra. Eso es en primer lugar. Hay una derrota en toda la línea de esta política. En segundo lugar, ellos que trataron de encubrir, porque es parte del circo que acompaña siempre a este gobierno mentiroso, quisieron festejar el supuesto fin del cepo y que ahora no habría ningún problema y que el mercado de cambio traduciría la realidad. No, no es así. Primero, que el tipo de cambio no es real. Todavía no está liberado el cepo, porque no lo digo yo, no lo dicen los amigos nuestros, sino que lo dijo una economista que es la presidenta de EcoGo, Marina del Poyeto, consultada por todo el establishment, en donde dijo, no se terminó con el cepo. ¿Por qué? Porque las empresas siguen teniendo la misma restricción, no pueden intervenir en el mercado. Por lo tanto, no pueden demandar esos dólares porque están atenazadas por ahora. Y solo se abrió parcialmente para los privados, que o tienen que ir al banco. Si bien van con plata en efectivo, solo pueden comprar $100 o lo pueden hacer a través del home banking, siempre y cuando aclaren de dónde surgió ese dinero. Entonces, hay una mentira que todavía no se despejó del todo, que gracias al apoyo de los medios de comunicación logra mantener por ahora. Eso es un primer, panorama que podemos trazar. A la vez que podemos decir que hay un nuevo momento político. Hay un nuevo momento político que se ha expresado últimamente en la marcha de los jubilados y en el paro posterior que fue total, completo, y que ha hecho intervenir a los trabajadores del campo y la ciudad en un nuevo escalón. Entonces hay un buen momento para pechar por lo nuestro, porque la inflación, la que ellos declaran, acordémonos, estuvo cerca del 4%, 3,7%, con lo cual se va a seguir trasladando a los precios este nuevo aumento del dólar.
Claro, una cosa, esa inflación que de la que hablas es del mes de marzo, no está contado este lío, por ejemplo, el de este anteayer. No, claro, por eso yo prevén que va a ser aún mayor o igual la de abril. Entonces, estamos en un momento cuando los salarios, por ejemplo, los que tienen paritaria, los otros ni hablar, los salarios se los ha condicionado a no ser mayor del 1% mensual y tener una inflación del 4%. Entonces, el robo verdadero no está en relación a qué precio tiene el dólar, sino que los ingresos populares están aplastados y lo que aplasta el esfuerzo productivo del pueblo es tener que pagar el tributo precisamente a la dependencia y a la oligarquía, a los sectores del privilegio del campo. Bueno, Carlos, hay un tema que quería resaltar, que recién nombraste la palabra, una de las palabras malditas, la dependencia, porque es muy difícil de entender que estas galletitas criollitas que tengo en mi mesa y que compré en el kiosco acá en la esquina antes de entrar a la radio, tienen sobre sí mismas la carga del aumento del dólar y un acuerdo con el Fondo Monetario firmado en uno vaya a saber dónde. ¿Por qué estas galletitas me afectan a mí en esa... tienen ese precio, ¿no? La carga de ese acuerdo. Para calificar una cosa, como este presidente vende el acuerdo como un triunfo, haber llegado a pedir plata, como en todo, en una casa, en una economía, de una familia, en una empresa, si no es para invertir, es un fracaso. O sea, hasta ahora, ¿fracasó la economía política de Milei? Por supuesto. Si todo el mundo sabe que ir al Fondo Monetario es el prestamista en última instancia, lo que no te queda cuando ya te estás ahogando, el último salvavidas, que es un salvavidas de plomo en el fondo, pero que te aparece como un salvavidas. Lo hizo Macri también, cuando el mismo ministro Caputo, después de endeudarnos con los sectores privados y ya estos cortarle el chorro y decir, bueno, basta, ya nos cansamos y ganamos demasiada plata, no confiamos en ustedes, para evitar el colapso, anunció, no sé si te acordás, no hace mucho, anunció el acuerdo con el fondo, que incluso todavía ni siquiera estaba firmado. Vos fijate que este acuerdo se firma, se lo aprueba el directorio del Fondo Monetario mientras está hablando Milei. Habla Caputo y lo están mirando a ver qué dice. Hace todo ese circo que quiere llorar y todo lo demás. Y después habla Milei y en el transcurso de ese comunicado, lo que ahí firman realmente el acuerdo. Que es un acuerdo que tiene, si querés vamos a ese punto, tiene varios condicionantes, tiene un programa a cumplir en lo inmediato, aunque pueden algunas cosas postergarla para después de las elecciones. Una de ellas es la reforma jubilatoria, ir más a fondo, una nueva vuelta de tuerca al ajuste a los jubilados, pensionados, pensionadas, un cambio, por ejemplo, en la edad jubilatoria y en general transformar las jubilaciones en un subsidio a la vejez, una miseria y es lógico mirado desde el punto de vista de ello, porque el ANSES representa el 50%, por lo menos históricamente, ahora como le agregaron cargas de deuda es un poco menor, pero representaba históricamente el 50% de todo el presupuesto nacional. Por eso también mostraban al argentino y a todo el mundo y al Fondo Monetario que estaban dispuestos, si tenían que matar a jubilados lo hacían, no hay ningún problema. El problema es mostrar la dureza sin ningún tapujo contra los jubilados. Vamos a ir a fondo y van a seguir yendo a fondo. Después tener una reforma impositiva con un perfil más regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pagar más lo que menos tenemos y van a tener más privilegios los sectores minoritarios. Nuevas tarifas, guarda con eso, con la luz, con el gas, con el agua, porque
están atadas al dólar y van a quitar, eso está escrito, el subsidio que tiene a determinados sectores del pueblo, que todavía tenían esas tarifas. Quiere decir que van a aumentar. Bueno, va a haber cambios monetarios y otras cosas más. Ese es el programa recesivo e inflacionario que firmaron con el Fondo Monetario para que Caputo pueda garantizar la bicicleta financiera. Porque en realidad que usan el endeudamiento promovido desde el propio Estado para garantizar las ganancias parasitarias de la oligarquía financiera, que decimos siempre subrayamos, no genera ninguna riqueza, sino que simplemente se encarga de absorberla del esfuerzo productivo que tienen los trabajadores del campo y la ciudad y todo el pueblo. Bueno, ahí te quería meter, disculpame si no estaba planificada la pregunta, pero en el tema de la producción, ¿no? Acá estamos en una zona en donde hay muchos trabajadores muchos campesinos y trabajadores que están ligados al precio de los insumos de lo que producen, ¿no? Para los bienes que producen, no sé, por ejemplo, la fábrica de membranas por un lado, el ladrillo por el otro, que ya hubo despidos, y también los productores del campo, los campesinos que necesitan, bueno, de semillas, distintos materiales que están atados a valor dólar. ¿Cómo les afecta esto en la producción? ¿Van a poder producir más y mejor o va a ser más caro producir? No, si se le van efectivamente, como decís vos, como lo viven ellos, no de ahora, pero se va a intensificar, sus insumos, desde el plástico, el ladrillo, la semilla en muchos casos, y otros insumos básicos, elementos básicos para la producción, esos van a encarecerse. Eso es así, se van a encarecer. Por lo tanto, tenés una restricción por otro lado. Y a la vez tengo entendido que una gran parte de los alquileres están basados en dólares. Claro, sí, sí. Así que lo que pasó el otro día, porque hay muchos que se vieron que no era para tanto, que al final está en 1.200 y pico, no llegó a 1.300. Bueno, eso, te repito, es porque el levantamiento fue parcial. Y muchas de las cuentas que quisieron traspasar pesos a dólares, el sistema de Internet colapsó. Así que date cuenta que no es la realidad. La realidad es que vamos a un sistema cada vez más perverso, donde menos consumo tiene el pueblo, más hay para exportar. Esa es la realidad. Y si vos me preguntás cómo es el tema históricamente ha sido, ustedes tienen que ver, los campesinos tienen que organizarse aprovechando que hay un nuevo momento, que es el momento para pechar. Nosotros sabemos por historia que hay que impulsar una ley de arrendamiento. En el momento del peronismo era la 13.246, ¿no? Donde se congelaron, se bajó los arriendos y se congelaron los alquileres, obviamente en pesos, no en dólares, y a la vez para el productor pequeño y mediano del agro y de los cordones verdes que rodean a las grandes ciudades, lograr poner un precio sostén y en origen que le garantice una rentabilidad, ¿no es cierto? Y crédito para el acceso barato a la propiedad de la tierra. Entonces, ese arrendamiento, esa renta parasitaria, es responsable de 1/3 del encarecimiento de los productos de consumo popular. Quiere decir que cada manzana tenemos que sacar 1/3 y graficar con eso. Esto es el peso del terrateniente que se lleva, parasitariamente, porque son tierras que han adquirido en la mayoría de los casos en forma fraudulenta o directamente, como pasa en el campo en general, por el robo a los pueblos originarios. Entonces, 1/3 de todo lo que se produce en el campo es para pagar para pagar el parasitismo de los grandes propietarios.
a costa del esfuerzo productivo, decíamos, de los pequeños y medianos productores. Bien, entonces ahí hay una punta por donde el campesinado puede empezar a organizarse para enfrentar estas políticas económicas. Ahora, para otro lado, otro lazo, ¿qué podemos, desde el trabajador, te diría, precarizado, que tiene hoy en día más que nada sus manos, sus pies y su intelecto para generar alguna ganancia, dinero, ¿no? Para trabajar. Y en esta situación, con este aumento de los precios que se va a venir en breve, ya están remarcando muchos lugares. ¿Cómo decís? ¿Seguir por el camino del paro nacional? ¿Qué otra medida se puede tomar? Bueno, hay que primero entender que todo lo que se muestra es una farsa. Fracasaron, devaluaron, se vino abajo el programa, tuvieron que recurrir a un nuevo endeudamiento. El Fondo Monetario le da dinero para que por 4 años no paguen, es decir, le prestan la plata, hacen un movimiento contable nada más. Te doy la plata, hago que te doy la plata y en realidad, como vos me tenías que pagar, queda en cero la cuenta momentáneamente mientras acumulamos más y más deuda. Entonces, esa es la farsa, ¿no? Esa es la farsa que nos muestran los medios de comunicación. La realidad es la que estamos viviendo. ¿Cómo cambiamos eso? Tenemos que tener en cuenta que hay un momento para pechar. Y este es el momento. No tenemos que confiar que por arriba va a venir la solución, sino que si nosotros no nos organizamos, no vamos a poder dar vuelta a la situación. Esa es la verdad. Hay muchas medidas que se pueden plantear, pero esa unidad es importante, de los trabajadores del campo con los trabajadores de la ciudad, con las pequeñas y medianas empresas, con las pymes, luchar por créditos baratos. Esa es la situación, pero es buena si nos convencemos de que con la unidad, con la lucha, con la movilización vamos a obtener algo. Si no, de lo contrario es imposible, ¿no es cierto? Y bueno, podríamos hablar, si te parece, de alguna de las medidas. Sí, por supuesto. Yo para tener algo con que, te digo, mirá, tuve algunas charlas, sobre todo con gente que trabaja por su cuenta, almacenero, remisero, un compañero campesino, pero que no está nucleado en una organización. Y hay un universo de trabajadores en la Argentina muy grande de esa, o sea, que trabaja en esa manera por su cuenta, como le dicen ahora, emprendedor. Y no tienen en su norte el punto de vista que por ahí tienen los que estamos sindicalizados, o el campesino que está organizado en una asociación agraria, cualquiera sea. Por eso digo, ¿qué le digo a esa persona? Bueno, primero hay que escucharlos bien, cuáles son sus temas. Después, despejar la mentira de la verdad. ¿No es cierto? Que estábamos diciendo ahora el circo que ha armado, como si fueran un triunfo, haber tenido que recurrir al Fondo Monetario, un mayor endeudamiento y más ajuste contra el pueblo. Pero después discutir cuáles son las medidas, qué es realmente donde te aprieta el zapato. Entonces, ¿cuáles son el problema? El problema son los alquileres que nos están cobrando en dólares y que son cada vez más altos. Bueno, ¿qué programa levantamos? ¿Qué discusión? ¿Podemos unir a partir de esos puntos? ¿Cómo es esa unidad? Eso lo tienen que resolver ellos mismos, ¿no es cierto? Planteos tenemos, porque la economía de la Argentina, por eso está condenado al fracaso esta política, la economía argentina depende un 70% del mercado interno. Toda la economía y la gran mayoría del mercado laboral. No hay trabajo, o el trabajo es muy precario y de bajo valor de ingreso, porque no está pensado esto. Entonces hay que cambiar la lógica, hay que cambiar el pensamiento, hay que romper este esquema de negocio perverso basado en la
la oligarquía financiera que busca acrecentarse y pasar a un esquema productivo, donde se genere trabajo, donde haya mayor empleo, donde se jerarquice esta economía interna. Entonces, tenemos los recursos monetarios disponibles, no es que no hay plata. Fíjate vos que no cuento al Fondo Monetario, el endeudamiento con privado que hizo este gobierno en 13, 14 meses supera los 100.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Tenemos que buscar que eso pase a la producción, tomando ejemplos históricos. Un ejemplo histórico fue Alemania en 1948. ¿Qué hizo con la reforma monetaria? ¿Y cómo hizo? Cambió las tenencias de la moneda antigua por una nueva, pero fundamentalmente lo que hizo es obligar a que esa masa de dinero de especuladores, separando a pequeños y medianos rentas, que podrían ser, vamos a suponer, 20.000 de esos 100.000, te quedan 80.000 millones de dólares solo en la parte especulativa para poner nuevas reglas de juego. Señores, si no lo invierten en la producción, se los quitamos, le hacemos una quita fantástica. Entonces, no se lo expropiamos, pero los obligamos a que intervengan directamente en la producción, con planes que podemos aportar nosotros. Hay capacidad ociosa en la industria y en el campo para poner en movimiento. Hay mano de obra dispuesta a trabajar y calificada, por lo tanto tenemos todos los elementos. Hay que tomar la decisión política de volcar esa enorme masa de dinero que está en pesos y que quiere irse al dólar con esta nueva inyección para fugarlo. Esa masa de dinero que está en pesos, volcarla directamente a la producción, en el campo, en la ciudad, con créditos baratos que le permitan, con un congelamiento de arrendamiento, comprar la tierra, si se puede, y si no, trabajarla en formas de cooperativa. Tenemos que buscar, es un momento para pechar, para avanzar, para la unidad popular. Esa es la cuestión, para mí, como yo lo veo. Entonces tenemos antecedentes históricos, tenemos experiencia de lucha. Han habido gobiernos que han aplicado, como esto que decía, la ley de arrendamiento y a parcerías rurales, que se llamaba la 13246, en donde también ponían precios sostén y en origen para que el pequeño y mediano productor no quiebre, sino que mejore su rentabilidad, mirando al mercado interno, mirando a la producción. Entonces, yo soy optimista. El tema es que la pelota está de nuestro lado. Tanque. Sí, sí. La pelota la tenemos nosotros. Y en esto, bueno, mira, ahí me llegaba tenemos un grupo acá de producción de la radio, una pregunta. Hay una idea que ronda a los anuncios de Milei, es que el fondo nos presta la plata porque estamos haciendo bien las cosas, si no, no nos prestaría. El fondo es un prestador responsable del dinero. ¿Cómo podemos desmentir eso? Porque, no sé, uno va a pedir un crédito hipotecario o un crédito para prendario y te dicen, no sé, cómo tenés que tener el auto, o te prestan la plata con un fin. Pero el fondo te presta la plata para que hagas lo que quieras. ¿Qué clase de prestamista responsable es alguien que te presta la plata para que hagas lo que quieras? No, está claro, por eso está el programa. Ahora, ellos que están negociando, no, esperá, déjenmelo. Ellos tenían planificar la devaluación para después de las elecciones, lo decían abiertamente. Ahora tuvieron que hacerlo antes, con lo cual se va a disparar nuevamente en menor o mayor grado la inflación, el ajuste. Entonces, no es que ellos estaban haciendo las cosas bien, fueron desesperadamente a buscar al fondo, lo cual, como dijo Milei en otro momento, es una estafa, es enterrar a las nuevas generaciones con una deuda impagable.
Entonces, han puesto sus planes también el Fondo Monetario. Reforma jubilatoria, reforma laboral para quitar más derechos al trabajador. Entonces, es un camino ya recorrido. No es que nos prestan porque estamos bien, eso es ridículo. Yo voy desesperadamente a pedir ayuda a mis familiares porque estoy en la lona, hermano, no porque estoy bien. Si estoy bien, les digo, no, ustedes necesitan plata, o no tengo que recurrir a nadie. Y ellos decían que no tenían que recurrir. Criticaron a Macri por haber ido al fondo. ¿Y ellos qué hacen? Repiten lo mismo. Son la misma política y encima el mismo libreto de esta farsa hecha por los mismos actores, porque están Caputo, está Bausil, Sturzenegger, todos los mismos nefastos personajes. El único nuevo es el payaso, el clon que tenemos, que es el econochanta de Javier Milei. Con todo respeto, ¿eh? No, por supuesto, sí, con el que se merece. Entonces, Carlos, sé que estabas medio limitado de tiempo hoy. ¿Alguna otra cosa más que tengas para decirnos de este momento económico y político? Yo sigo pensando esto que te digo. Para mí hay que discutir desde abajo, siendo consciente que hay un momento nuevo políticamente, que han aparecido con fuerza a partir, por ejemplo, de los jubilados, pero venía de mucho antes. Pero las declaraciones que hizo Milei, las provocaciones, él quería profundamente proyectarse a nivel internacional, ganar el premio Nobel, ser reconocido en el mundo, y hay que reconocer lo que lo hizo, porque ahora todo el mundo conoce a Javier Milei como un estafador de la moneda cripto, de la criptomoneda famosa Libra. Claro, nos estábamos olvidando de eso, que además es un estafador. Exactamente, consiguió lo que quería. En eso hay que reconocerlo. Él quería ser reconocido en el mundo. Bueno, tiene un sinnúmero de juicios en muchos países que lo van a acercar por su estafa, por su triste, una estafa tan burda de la cual no se puede desligar. Entonces logró el reconocimiento, pero como estafador. Es un momento para pechar. No es fácil porque lo que está haciendo tiene el respaldo de los poderosos de siempre. En medio de un mundo que está tensionado por la guerra. Vos fijate, y termino con esto, que vino un funcionario importante, el secretario de Finanzas, que sería el equivalente al ministro de Economía de Estados Unidos, Scott Bessent, y una comitiva de funcionarios, que quieren atar al comercio de los yanquis a la Argentina. O sea, que nosotros les compremos a ellos, porque somos competitivos, no podemos, pero aunque sea cosas usadas. Ahora viene que nos van a vender porquería usada. Y desarmar el actual intercambio comercial y el swap, el préstamo que hay con China y otros negocios con el país asiático. O sea, que quieren usar a la Argentina como trampolín en esta lucha internacional entre Estados Unidos y China por ver quién tiene la hegemonía. Esa es la realidad. Entonces, un gobierno servil que aumentó la dependencia, que está golpeado y es el momento para pichar. Bueno, Carlos, muchas gracias y un poco más claros que hace un rato acerca de este nuevo acuerdo con el fondo. Gracias a vos, Tanque. Te agradezco muchísimo la posibilidad y espero que algo haya sido útil. Y por supuesto vamos a difundir esto de nuevo en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Un gran abrazo.